Durante una excursión del colegio, nadie se dio cuenta de que una niña estaba ahogándose. Eso fue exactamente lo que reveló el Ministerio Público en un caso que hoy tiene indignado a todo el país. Las nuevas investigaciones sobre la muerte de Stéfora en Mercy, una niña de 11 años, muestran un nivel de descuido preocupante. Según las cámaras de seguridad, Stéfora entró confiada a la piscina a las 9:44 de la mañana. No había señales de profundidad ni de supervisión real. Cuando empezó a hundirse, movió los brazos pidiendo ayuda. A un minuto de eso, una de las encargadas pasó justo al lado de ella, sin verla. Se fue al jacuzzi, habló con varios niños y regresó al gazebo. Todo mientras la niña seguía luchando. A las 9:47, el cuerpo se fue al fondo. Y aún así, otra de las supervisoras estaba en el celular, sin mirar a la piscina. Pasaron 30 minutos completos sin que nadie notara la ausencia de la niña. Fue un estudiante quien, finalmente, la sacó del agua a las 10:18. Pero hay más. El Ministerio Público reveló que el Colegio Da Vinci llevaba años violando la orden del Ministerio de Educación que prohíbe excursiones a playas, ríos y piscinas. Aún así, cada año repetían el mismo agasajo guardia de honor, sin autorización, sin salvavidas, sin personal capacitado y sin verificar si los estudiantes sabían nadar. Y, según la Fiscalía, varias de las imputadas tienen más de 40 años de experiencia docente, por lo que conocían perfectamente esa prohibición. Y lo más indignante, cuando llegó la emergencia, testigos y estudiantes pidieron varias veces que llamaran al 911. La respuesta de las responsables fue que no, que primero llamarían al colegio. Esto ocurrió mientras cada segundo podía salvar una vida. Te leo.